profundizar nuestras reflexiones sobre el trabajo y los peruanos, sobre la peruanidad, nuestra laboralidad. Y para eso tenemos unos invitados especiales que van a conversar con nosotros sobre este tema y también haciéndolo con Humberto Castillo y Marco Barbosa. Están con nosotros Joana Yancari y César Contreras. Ambos son economistas del Instituto de Estudios Peruanos. Siempre hay que hacer algo de pedagogía. El Instituto de Estudios Peruanos es una de las organizaciones de investigación, diagnóstico, reflexión y acción sobre el Perú más importantes y que además tiene una serie de líneas de trabajo entre las cuales está la investigación económica sobre asuntos laborales. Así es que, queridos hablantes, vamos a conversar con ellos sobre este asunto, sobre el trabajo y la cotidianidad también, ¿no, Humberto? Así es, ¿no? Entonces, sí, yo creo que le podemos pedir a nuestros invitados que nos hagan como una panorámica de cuán trabajadores somos los peruanos y peruanas en el país, y se puede comparar con un poco lo que ocurre fuera, si tienen algunos indicadores, a ver que nos cuenten eso, ¿no? Entonces empezamos con Joana y después con... Sí, claro que sí. Dale. Joana, cuéntanos. Bueno, los peruanos somos muy trabajadores en general y tenemos muy buena fama a nivel internacional. Sin embargo, estadísticamente nuestros datos, digamos, en cuestión de niveles de empleo, informalidad, son todavía comparados con el resto de países de Latinoamérica o con algunos con los que siempre nos comparamos, tipo Chile o Colombia, todavía son un poco bajos y están en peor situación. ¿Te refieres al empleo formal, no es cierto? Sobre todo el empleo formal, ¿no? Uh-huh. En el caso de Perú, 7 de cada 10 peruanos se encuentra en situación de informalidad, ¿no? No tiene un trabajo formal, digamos, ¿no? Lo que significa de que no goza de beneficios sociales y efectivamente se ve más afectado si es que, por ejemplo, pierde su trabajo o se ve, como hemos estado en la pandemia, se cierran los negocios, etcétera, etcétera. Entonces aumenta también el desempleo en ese grupo significativamente, ¿no? Muchas gracias. Uh-huh. César, vamos a complementar la información que nos acaba de dar nuestra compañera. La informalidad es dramática. Nos acaba de explicar que las cuentas son complejas, pero también fomenta de cierta manera la creatividad al no tener un respaldo institucional o corporativo para trabajar. Cuéntanos cuál es tu visión del escenario laboral peruano. Sí, es muy cierto lo que has mencionado, fomenta mucho la creatividad. De hecho, hace poco salió unos cuantos datos que mencionan que Perú es el cuarto país con más emprendedores. Entonces eso es un dato bastante interesante porque más adelante seguro vamos a hablar cómo el crecimiento económico y también cómo todo el COVID ha impactado en la informalidad y ha generado diversos canales por los cuales las personas aún continúan trabajando, y una de ellas es los emprendimientos. Marco. A mí me llamaba la atención, sí, preguntarle a César, en la misma línea de lo que había instalado Hugo, cómo es que esta constante precariedad, digamos, cada vez más acentrada, y estas dificultades para sortear las crisis globales y todos los problemas que afrontamos actualmente, ¿no están acaso, César, generando una suerte de abandono de algunos postulados? Por ejemplo, ahora se está comentando de espacios de cooperación internacional que el tema de formalidad versus informalidad, que antes era una línea durísima en términos de a lo que había que aspirar y de lo que había que alejarse, se está difuminando. Y no queda muy claro si es que el panorama de la formalización sigue siendo un horizonte real, viable, no solamente para nosotros, sino en general a nivel global. ¿Qué nos puedes comentar, César? Claro, comprendo la pregunta, es bastante compleja en realidad. Por lo general la informalidad se ha definido de una manera legalista. ¿Estás o no estás con los contratos del Estado? ¿Estás o no atendiendo a la burocracia que te demanda el Estado? Pero parece ser que ahora hay una comprensión más amplia sobre lo que trata la informalidad. Y un pequeño dato adicional sobre esto: si bien es cierto que 7 de cada 10 trabajadores están con un empleo informal, podemos también corroborar con la misma encuesta del INEI que alrededor de esos 7, la mitad tienen una vivienda con un título de propiedad informal, es decir, que puede ser invasión o es decir, que puede ser de un familiar de la vivienda, uh-huh, o cualquier otra forma. La
informalidad tiene diferentes perspectivas y creo que sería bueno empezar a analizar de una forma más amplia. El trabajo da felicidad también, y me gustaría que Humberto complemente esta reflexión, porque me parece que aún en la situación tan crítica en la que vive, digamos, el escenario laboral local, hay otros ámbitos en los que el trabajo genera ansiedad, así como también genera felicidad, Humberto. Sí, Hugo, yo creo que, y apuntando un poquito antes de este tema con la felicidad, porque creo que sí, de hecho, está también separado el tema de que tenemos que producir, ganarnos el pan con el sudor de la frente, digamos, como el trabajo fuera solo sacrificio, digamos, ¿no? Y que uno gana con el trabajo los recursos para luego consumir, para luego producirse a uno mismo, ¿no? O dedicarse a uno. Pero creo que ese concepto que introduces, Hugo, me parece clave, porque en este tiempo me parece que es muy importante que el trabajo también signifique placer. Y eso es lo que mucha gente apunta a esa idea, ¿no? Y el sueño es cómo trabajara en algo que me guste, porque sería disfrutar y a la vez que me paguen, ¿no? Entonces, es un ideal que creo que se va abriendo también como posibilidades para eso, ¿no? Joana, ¿alguna vez en la historia de nuestro país y de la región ha habido una relación entre trabajo, placer y felicidad? No he visto nada parecido, pero sin embargo puedo decirte de que la felicidad está muy asociada al bienestar, ¿no? Según como estamos hablando de placer y toda esa cosa, ¿no? Y efectivamente el trabajo genera bienestar en la medida de que los ingresos que te proporciona, ¿no? Te permiten tener momentos de ocio con tu familia, compartir con tu familia, inclusive cubrir las necesidades básicas de tu familia, ¿no? Me imagino que... Joana, claro, sí. Joana, en la línea de lo que comentabas justamente, eso que acabas de señalar del ocio y la división entre el espacio laboral y la familia, con la cultura digital, con el tema pandémico, con toda esta idea del trabajo sin fin, ¿no? Y cada vez las más fuertes distopías asociadas a lo digital, la inteligencia artificial, ¿cómo queda esa división tradicional? Porque, digamos, un trabajador hace 50 años pues, tenía perfectamente claro que iba al trabajo y luego iba a su casa a descansar. Un trabajador actualmente o una trabajadora simplemente ya el tema de la división se cayó, no queda muy claro, y lo digital entra con una fuerza en nuestras vidas. ¿Cómo reconfigura eso el trabajo? Sí, es un tema efectivamente muy complicado. A pesar de que han salido varias legislaciones a nivel internacional, no solamente en nuestro país, que establecen que a pesar de que tengamos trabajo, digamos, lejano de nuestras labores, de manera digital, que tenemos que mantener nuestro horario de trabajo y no responder después, ¿no? Bajo pena de que te castiguen o te multen, ¿no? Todavía se sigue dando eso, ¿no? Y mucho más con los emprendedores, porque los emprendedores al conectarse con lo digital, lo que están haciendo es siguen trabajando horas extras, contestando mensajes en horarios nocturnos, por ejemplo, para concretar ventas y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, lo importante aquí es que aprendamos como personas a manejar también nuestros horarios, ¿no? Si bien es cierto, las ventas son importantes, por ejemplo, en el ámbito emprendedor, empresarial, usando lo digital, también es necesario mantener también horarios claros, ¿no? Para poder tener espacios de ocio y que efectivamente no nos generen estrés, ¿no? Sí. Bueno, estamos a punto de hacer un enlace con nuestra compañera de reportera que está fuera. Vamos a pedirle por favor que nos haga llegar sus contactos con el exterior. Estamos cortando esto para poder pasar con ella. Adelante, Lisette. Así es, Hugo. Hola. Hugo, muy buenos días. Nos encontramos por las calles de Ventanilla y precisamente vamos a conversar con un ciudadano, un joven trabajador, para que nos indique qué tan trabajadores somos los peruanos. Bienvenido a Radio Nacional. ¿Tu nombre? Néstor Copuñay. Néstor, indícame, ¿qué tan peruanos consideras que somos, qué tan trabajadores consideras que somos los peruanos? Bueno, trabajo soy bien chambeado porque yo estuve en un país diferente y los trabajadores peruanos son bastante fuertes para hacer cualquier cosa. ¿Cuál sería tu trabajo ideal?
mi trabajo ideal sería más de todo el horario, porque yo trabajo de bartender y algunos son horarios de bastantes horas. ¿Te gustaría que haya más flexibilidad en los horarios? Sí, más flexibilidad de horario. Jornadas tal vez con menos horas de trabajo, con mayor remuneración. Nada más que todo una hora normal, no que se sobrepase ya estar todo el día ahí en el trabajo. ¿Te refieres a las horas extras? Horas extras, sí. No trabajar horas de más, o sino que se te puedan compensar de alguna manera, ¿cierto? Sí. Esa es la opinión, Hugo, de un ciudadano, de un joven trabajador. Nos encontramos aquí en el distrito de Ventanilla, recorriendo las calles, y pues esta es la opinión de cómo sería un trabajo ideal para un peruano más. Información para Habla Perú Habla. Muchísimas gracias, Lisette. Tu reporte ha sido muy interesante. Estás en Lima Norte. Parece que el trabajo está bien, pero el pago está mal, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo quiero preguntarle a César una cosa que además hay que contextualizar. Hay un economista maravilloso que me gusta leer que se llama Collier, Paul Collier, y que tiene la idea de que el capitalismo está asociado a la ansiedad, que las condiciones de trabajo contemporáneas están fuertemente desreguladas porque el mercado laboral se ha ido haciendo cada vez más libre de las ataduras vinculadas a los costos laborales, ¿no? Y entonces estas ansiedades contemporáneas están ligadas a la inestabilidad, al pago a veces exiguo, a la posibilidad de que las jornadas de trabajo se expandan. Nuestro oyente estaba comentando justamente eso, pero claro, él trabaja como bartender, está difícil que a las 8 de la mañana uno vaya a echarse un guaracazo, y sus horarios están restringidos. Aquí en nuestro país, ¿esas ansiedades siguen existiendo? Yo creería que sí. De hecho, esta modalidad remota del trabajo creo que es para un grupo muy selecto de profesionales, de pequeños grupos concentrados en las grandes ciudades. Como ha hablado del testimonio, se menciona un trabajo que es bastante común en el Perú. En realidad la PEA, todo este grupo poblacional enorme del Perú que está trabajando, se encuentra en los sectores de comercio, sectores de turismo, sectores de servicio, donde el trabajo remoto no es tanto una alternativa, ¿no? Entonces creo que sí, las ansias están sin duda en la gran mayor cantidad de la población. Okay. Bueno, y de verdad que podríamos seguir conversando con Joana y con César. Hay muchas aristas y hay muchas cuestiones que todavía podríamos seguir desarrollando. Yo me quedaría con una reflexión sobre esto que implica, digamos, esta dificultad para decir en un momento voy a descansar, ¿no? En un momento, ya sea en clave de emprendedor, en clave de trabajador en plataformas digitales, de teletrabajo, de dependiente, de todas las modalidades. Es como que tenemos una especie de sentido de culpa cuando uno dice, no, es que tengo que descansar, es que es mi momento para el ocio. Nos han programado, y yo diría que hasta pareciera una domesticación. Hay un título que ha salido ahora poco en la Universidad de Cambridge, la domesticación de la competición. Y me parece que eso aplica perfectamente para este escenario del trabajo global, donde cada vez somos más chamberos y cada vez somos más precarios. Entonces, también necesitamos ahí hacer ajustes, porque en la línea de lo que decía César y Joana, pues parte también de la manera como interiorizamos todas esas lógicas que son, digamos, muy funcionales al sistema, pero nos terminan complicando la salud, nos terminan complicando la vida, y eso es algo que no queremos de ninguna manera que se respete, ¿no? Bueno, gracias Joana, gracias César por acompañarnos y reflexionar de manera conjunta. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir con el programa. Muchas gracias.